Buenas tardes, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica de Cotacachi. Estamos en nuestra serie de la vida de Cristo y llegamos a lección 9 y queremos contemplar el Rey de los Judíos. El pensamiento principal que me gustaría que tomara del estudio de hoy es que Jesucristo es digno de adoración. Si hombres con muy poco conocimiento de Cristo se sintieron tan impulsados a adorar por el mero conocimiento de su nacimiento, ¿cuánto más debemos adorarlo? El punto de la siguiente historia a veces se malinterpreta. Es posible que los sabios fueran creyentes antes de encontrar al Mesías, pero lo que contrasta en este relato histórico es que los hombres de Babilonia, que sabían muy poco sobre el Mesías, viajaron una gran distancia para adorar a Jesucristo. En contraste, los principales sacerdotes y escribas lo ignoraron, y Herodes trató de matarlo, a pesar de que él es el legítimo rey de los judíos. Entonces, si tienes una Biblia, por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 2 y comenzando en versos 1 y 2. Leemos: Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. ¿Quiénes eran los sabios? Bueno, la palabra sabios define Thayer's diccionario como el nombre dado por los babilonios, caldeos, medos, persas y otros a los sabios, maestros, sacerdotes, médicos, astrólogos, videntes, intérpretes de sueños, barrenas, adivinos, hechiceros, etc. Se encuentra en otras partes del Nuevo Testamento usado por Lucas en referencia a Elimas, un hechicero y falso profeta. El uso regular de la palabra permite la posibilidad que estos hombres eran salvos, pero sugiere que no lo fueron. Muchos estudiosos han llegado a la conclusión de que estos hombres probablemente eran astrólogos. Y aunque ni la apariencia de la estrella, ni su familiaridad con el Mesías de Israel se determinaron a través de las artes astrológicas, tiene sentido que fueron astrólogos, dada su atención a las estrellas en el momento en que el signo de Dios les fue dado. ¿De dónde eran ellos? Del oriente. Suele ser una referencia en las escrituras a Babilonia, no a Asia. Vimos su estrella en el oriente, sugiere que la revelación divina que recibieron fue principalmente a través de este único señal o signo. No sabemos más sobre ellos de verdad. Si su estrella no estuvo acompañada por alguna otra revelación divina sobre el rey de los judíos, entonces parece plausible, y muchos lo han sugerido, que estos astrólogos estaban familiarizados con la profecía de Balaam. En Números capítulo 24, verso 17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab, y derrumbará a todos los hijos de Set. La profecía de Balaam se identifica con el Mesías, que sería el rey de los judíos. Es alentador que Dios se encuentre con las personas donde están. Cuando las personas responden a la revelación divina, les da más revelación divina para que puedan llegar a conocerlo personalmente. Para Nabil Qureshi, un musulmán que fue criado con reverencia por los sueños, Dios le dio sueños para confirmar que Jesucristo es Dios. Para los astrólogos, Dios hizo aparecer una estrella especial. Cuando se trata de la revelación divina, debido a la creación, todos los hombres saben que Dios existe. Como dice en Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado,
de manera que ellos no tienen excusa. Cuando los hombres responden por fe a la revelación que han recibido de Dios, Dios les mostrará más revelación. Mateo 13, versos 11 y 12 dicen, Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Es posible que los sabios fueran creyentes de Babilonia, que conocían porciones limitadas del Antiguo Testamento, incluidos Génesis y Daniel, excluyendo al menos Miqueas. Realmente no lo sabemos. Su deseo de adorar al rey de los judíos no significa necesariamente que fueran creyentes. Es posible que simplemente hayan deseado mostrar homenaje a Cristo, que es algo que encajaría fácilmente con una cosmovisión babilónica. Pero también es posible que su encuentro con el Mesías, con Jesucristo, resultó en su salvación. Mateo fácilmente podía haber dicho que estos hombres eran justos. Si hubiera querido, debemos más bien quedar impresionados por su respuesta a la revelación divina que recibieron. En verso 2, otra vez leemos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente. ¿Y qué fue la respuesta? Y lo hemos venido a adorar. Mientras Herodes era un usurpador del trono judío, Jesucristo nació como el rey de los judíos. La realeza implica un derecho, un dominio, una responsabilidad de justicia y un respeto debido. Debe ser honrado. A veces recordamos que Jesucristo es Señor y Salvador, pero olvidamos que también es Rey. Fue profetizado del Mesías en Isaías 9:7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. También sabemos que Jesucristo no es solo el Rey de los judíos, sino también el Rey de reyes. Apocalipsis 19:16 dice, en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de reyes y Señor de señores. El apóstol Pablo dijo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versos 14 hasta 16, que guardes el mandamiento sin mancha, ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. El verdadero Rey tiene el máximo poder sobre su dominio. Pero incluso los reyes pueden ser bajo otros reyes, excepto uno, Jesucristo. Él es soberano, lo que expresa el hecho de que tiene la máxima autoridad. Si bien se somete voluntariamente a la autoridad del Padre, el Hijo mismo es también soberano y completamente divino. Entonces, ¿cómo respondió el rey Herodes? Verso 3 dice, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes era un hombre malvado, famoso por matar a sus propios hijos para eliminar cualquier amenaza a su reinado. Los judíos incluso bromeaban sobre eso. Decían que es mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo. Es un juego de palabras y como los cerdos eran inmundos para los judíos y tenían prohibido comerlos, los cerdos tenían más posibilidades de sobrevivir que los hijos de Herodes.
Herodes también era un idumeo, lo que significa que estaba relacionado con el pueblo judío, pero no era judío. La gente lo vio como un usurpador del trono judío, que ganó a través del asesinato, la política y el engaño. Entonces, el rey estaba preocupado por la noticia de los sabios, porque era una persona celosa y malvada. El nacimiento del Mesías fue un riesgo al trono a sus ojos. Como Saúl, que trató de matar a David, Herodes trató de matar al Mesías en lugar de adorarlo. La gente pudo haber estado turbados por lo que haría Herodes o porque no estaban preparados espiritualmente para encontrarse con el Mesías. En cualquier caso, están turbados en lugar de regocijarse. Verso 4 dice, entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Herodes entendió que el rey de los judíos es sinónimo con el Cristo. Mateo menciona a los principales sacerdotes y escribas por primera vez. Los principales sacerdotes estaban compuestos en su mayoría por saduceos, y los escribas eran por su mayoría fariseos. Debido a la hostilidad entre estos dos grupos, es posible que Herodes los consultara por separado, pero encontramos la misma respuesta de ambos grupos religiosos: conocimiento de la palabra de Dios y incredulidad. Las buenas noticias no pueden salvarnos a menos que las creamos. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Solo los que creen el mensaje del Evangelio son salvados por él. Romanos 10, versos 14 hasta 18 también dicen, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. ¿Y cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, quien es uno con el Padre y el Espíritu Santo como un solo Dios verdadero, fue enviado por el Padre, sufrió y murió por nuestros pecados como un sustituto en nuestro lugar. Fue sepultado y resucitó al tercer día para que tengamos vida eterna por la simple fe en Él. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los líderes religiosos? Vemos en versos 5 y 6. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Se citan los principales sacerdotes y escribas que parafrasean Miqueas 5:2. Se había corrido rápidamente por Jerusalén la noticia de que ricos maestros de artes sabidurías de Babilonia habían venido en busca del Mesías, de quien dijeron que ya había nacido en algún lugar en Israel. Los sabios
no sabían dónde nacería el Mesías, pero es posible que hayan viajado hasta 900 millas para encontrarlo, un viaje de varios meses. Los fariseos, en cambio, sabían dónde nacería el Mesías. Pero la historia de los sabios no despertó su curiosidad lo suficiente como para viajar apenas 6 millas hasta Belén. Un día de caminata nomás. Como creyentes, encontramos inconvenientes las respuestas simples de fe. Conocemos historias de cristianos perseguidos que se congregan en circunstancias peligrosas. Creyentes que viajan grandes distancias para tener compañerismo y aprender la palabra de Dios. Y creyentes de tiempos pasados que sirvieron y ministraron a los enfermos a riesgo de su propia salud y bienestar. Sin embargo, es fácil que nos incomode un viaje de 20 minutos o que nos expongamos al riesgo de enfermedad que encontramos en el supermercado. Es triste que el más vivo interés en el nacimiento del Mesías fuera expresado por un hombre con malos motivos como Herodes, y que los líderes religiosos mostrarán completa apatía. Versos 7 y 8 dicen: Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Vayan y buscan con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísame, para que yo también vaya y lo adore. ¿Por qué Herodes envió a los sabios en lugar de acompañarlos? Estos hombres eran ricos y poderosos. Herodes acompañándolos habría atraído más atención a Jesucristo. Y si Herodes hubiera enviado a un judío con ellos, también podría haber adorado al Mesías y haberse vuelto contra Herodes. El primer y el segundo libro de los Reyes registran a muchos reyes malvados que fueron asesinados por sus propios súbditos, ya que Herodes era extremadamente sospechoso y odiado. Sus acciones fueron un compromiso diseñado para encontrar y eliminar la amenaza a su reinado. El plan de Herodes era ganarse la confianza de los sabios, ayudarlos a encontrar al Mesías y luego, cuando le dieron la ubicación del niño, matarlo. Herodes podría usar el poder que Dios le dio para adorar a Dios, o podría ignorar quién es realmente el rey. Debido a que Herodes se veía a sí mismo sentado en el trono, en lugar de ver el poder como una mayordomía para el Señor, entonces vivió como si Dios no existiera. Asimismo, muchos creyentes luchan con la cuestión de quién se sienta en el trono de sus corazones y sus vidas. Por lo general, no pensamos en nosotros mismos como la figura de Herodes en nuestras vidas. Pero cuando ponemos nuestra voluntad antes que la del Señor, nos encontramos en el lado equivocado de las batallas espirituales. Creemos que estamos luchando contra Satanás y en algún momento damos cuenta de que en realidad estamos luchando contra el Señor, como vimos en la historia de Jacob en la semana anterior. Nos preguntamos cómo nos alejamos tanto de la voluntad de Dios. Por lo general, comienza con motivos incorrectos, gloria personal en lugar de la gloria de Dios, y una actitud incorrecta, orgullo en lugar de la humildad. Es imposible hacer que Cristo sea el Señor, pero es posible ignorar o reconocer su propósito soberano en tu vida. Dado que tenemos un rey que dio su propia vida por sus súbditos, tenemos todas las razones para confiar en Él y someternos voluntariamente a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta según Romanos 12:2.
Volviendo a Mateo, capítulo 2, verso 9. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Cuál fue la naturaleza de la estrella? La estrella era obviamente sobrenatural, es decir, milagrosa. Una estrella natural en retrógrado o una convergencia de estrellas no podía detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Las explicaciones naturalistas son insuficientes. La estrella fue un milagro realizado por Dios. Si bien Herodes quería que los sabios encontraran al Mesías para sus propios propósitos, al final no fueron las instrucciones de Herodes las que los llevaron a la casa, sino la estrella de Dios. La palabra niño no es la misma palabra que se usa para un bebé, por lo que Jesucristo probablemente tenía más de 1 año en este momento. Hemos visto películas que retratan a 3 reyes de diversas etnias que llegan justo después de los pastores en la noche del nacimiento de Cristo. Pero probablemente hubo más de 1 año entre las 2 visitas de los pastores, primero en la noche del nacimiento de Jesús y pasando más de 1 año ya la visita de los sabios. Versos 10 y 11. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. La respuesta de los sabios me recuerda la respuesta de los pastores y el anuncio del ángel en la noche en que Jesucristo nació. En Lucas capítulo 2, versos 10 y 11 leemos: Pero el ángel les dijo: No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Asimismo, los sabios se regocijaron mucho con gran alegría. Esta es la primera vez que Mateo dice que se adoraba a Jesucristo. Y es importante notar que solo Dios es digno de adoración. Y María habría protestado si sus acciones fueran impropiadas. Por lo tanto, la adoración de Jesús no solo era apropiada, era el honor debido a Jesucristo, quien es Dios manifestado en carne. Hay 3 cosas que haremos eternamente: amar, servir y adorar a Jesucristo. 1 Corintios capítulo 13, verso 13 dice: Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es mayor que la fe y la esperanza en la duración. Porque la fe, por descripción, precede al cumplimiento de las promesas y la esperanza anticipa los eventos futuros, mientras que siempre amaremos al Señor. El servicio y la adoración también son actividades eternas. Apocalipsis 22:3 dice: Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Un ejemplo de cómo se verá esa adoración se da anteriormente en Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el cielo se adora a Dios por su carácter y el acto de la creación, la demostración más fundamental de la omnipotencia y soberanía de Dios. Apocalipsis 5, 9 hasta 12 dice:
Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Jesucristo es adorado por los creyentes en el cielo por la redención de la humanidad a través de su sacrificio sustitutivo, el don de la identificación con Él y las recompensas por gracia en el reino futuro. Entonces, también es adorado por miles de millones de ángeles que también declaran: es digno. Esta es la razón inminente para adorar a Cristo, porque es digno. Los sabios sabían muy poco acerca de Jesucristo y, sin embargo, hicieron todo lo posible para adorarlo. Imagínense meses de anticipación mientras viajaban a través de la fértil media luna, es decir, Medio Oriente, para llegar a Israel. Sus pensamientos estaban concentrados en adorar al Rey recién nacido. Nosotros también debemos sentirnos obligados a adorar a Cristo, movidos por la gran demostración de su amor en la cruz de Calvario. Tenemos el mismo anhelo y deseo cumplido en la adoración personal y colectiva. Como creyentes en Cristo, en previsión de unirnos al coro celestial, nuestra adoración debe realizarse en espíritu y en verdad. Juan 4:23 dice: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Eso significa que nuestra adoración debe enfatizar lo interno más que lo externo, y nuestra adoración debe ser de acuerdo con la palabra de Dios. El énfasis en lo interno de la adoración es compartido por la oración, como vemos en las palabras del Señor en Mateo 6, versos 5 y 6. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Si estás orando o adorando a Dios para que otros te vean, entonces no tiene valor eterno. Eso no significa que la oración o la adoración solo deben hacerse solos. Queremos evitar el desequilibrio de excluir el desbordamiento externo de nuestra respuesta de fe interna al amor de Cristo. Los creyentes que insisten en que no necesitan asistir a la iglesia local para adorar a Dios están mezclando una verdad divina y una mentira que hace daño al cuerpo de Cristo. La verdad es que puedes adorar a Dios en tu casa, pero una filosofía de aislarse no adora a Dios de acuerdo con la forma en que Él nos ha instruido en su palabra, que incluye la adoración colectiva. Como vemos en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Los dones de los sabios también tuvieron importancia. Oro, incienso y mira simbolizaban la deidad de Cristo
la humanidad perfecta de Cristo y la sepultura de Cristo. Probablemente no fue su intención simbolizar la vida del Mesías, pero Dios dispuso soberanamente estos eventos para presagiar la muerte del Salvador. Verso 12 dice: y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Independientemente de los planes de los hombres, Dios supervisa soberanamente nuestras vidas y la historia humana. Es reconfortante saber que Dios tiene el control perfecto de nuestras vidas y que nos protege de daños que ni siquiera conocemos. Debemos ver las circunstancias de nuestra vida a través de este lente. O Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Eso significa que no podemos morir hasta que el Señor nos llame a casa. Y cuando nos llame a casa, nadie ni nada podrá retenernos aquí. Eso significa que los hombres pueden querer hacernos daño, pero solo puede suceder si el Señor lo permite. Y si el Señor lo permite, hay una razón, un propósito divino. Y puedo confiar en que Él me sostendrá. En este punto, los sabios desaparecen de la palabra de Dios. Los autores de la iglesia posteriores afirmaron que eran 3 reyes que representaban las 3 divisiones de la humanidad, de los hijos de Sem, Cam y Jafet. Pero estos detalles no están corroborados en las Escrituras. Los detalles que hemos recibido de Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos señalan no la singularidad de los sabios, sino la unicidad del rey que adoraron. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. El oro que los sabios confiaron a María y José para beneficio de Cristo probablemente se usó en su huida a Egipto. La protección que José le dio a Jesucristo nos subraya como el eterno Hijo de Dios participó voluntariamente de la debilidad por nuestro bien. Continuó sosteniendo el universo, pero como bebé fue protegido por sus padres humanos bajo la dirección y providencia divina. De Egipto llamé a mi hijo es de Oseas y se refiere a la nación de Israel. La aplicación de Mateo demuestra que Cristo cumplió el papel de Israel. ¿Cómo respondió el rey Herodes? Verso 16 dice: Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Algunos historiadores dudan de que Herodes hiciera esto porque otros historiadores contemporáneos no registraron el evento. Pero Belén era una ciudad pequeña y la mayoría de las estimaciones de su población en la época de Cristo son menos de 1000, por lo que probablemente murieron una docena de bebés o menos. No es de extrañar entonces que el evento no se haya incluido en Antigüedades de los Judíos escrito por Flavio Josefo. La información que recibieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan fue de testigos de primera mano, y sus relatos fueron específicos de la vida de Cristo. Por lo tanto, es lógico que registraran eventos desconocidos que rodearon la vida de Cristo, incluida la masacre de los inocentes. Mientras que no mencionaron otras cosas que hizo Herodes, porque él no era el centro de sus relatos. Versos 17 y 18 continúan. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en Ramá,
llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Mateo cita a Jeremías y queremos ver el contexto más amplio de Jeremías 31 en versos 15 hasta 17. Así dice el Señor: se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen. Así dice el Señor: reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Hay pago para tu trabajo, declara el Señor, pues volverán de la tierra del enemigo y hay esperanza para tu porvenir, declara el Señor. Los hijos volverán a su territorio. Judá sería llevado cautivo, pero había esperanza. Mateo probablemente tenía en mente el contexto de Jeremías 31. Aunque fue el comienzo doloroso, Jesucristo traería esperanza al pueblo de Israel. Las conocidas referencias de Mateo aseguran a sus lectores el contexto histórico y cultural judío de la vida de Cristo. Versos 19 hasta 22 dicen: pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose, José tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Los sueños de José fueron únicos. En la palabra de Dios, los sueños no son el medio principal de revelación divina. Los sueños de José también eran muy específicos. Recibió instrucciones claras sin significativos ocultos. Esto no significa que Dios no pueda proporcionar revelación divina a través de los sueños, pero no debemos intentar atribuir significados a los sueños. El pasaje termina: cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. Ser llamado Nazareno era sinónimo de desprecio. Debería humillarnos y llenarnos de gratitud el contemplar que se despreciaron a aquel que es eminentemente digno de toda adoración. Entonces, debemos preguntarnos si estamos respondiendo más como los sabios o como los principales sacerdotes y escribas, o incluso como Herodes. Jesucristo es digno de alabanza porque es Dios y porque en su humanidad nos redimió con su propia sangre en la cruz de Calvario. Permítanme dejarles con el último poema escrito por David, que describe un reinado ideal. En 2 de Samuel 23, versos 3 y 4. Dijo el Dios de Israel: me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna. Es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol, en una mañana sin nubes, cuando brota la tierra la tierna hierba, por el resplandor del sol tras la lluvia. Así será el reinado eterno de Jesucristo. Padre en el cielo, nosotros también adoramos a Jesucristo y sabemos Él es digno. Y Padre, queremos fijar la mirada en Él para que contemplando su persona, nosotros también podemos ser transformados por el poder del Espíritu en la misma imagen de gloria a gloria para reflejar y magnificar a nuestro Salvador delante del mundo perdido, para que también conozcan a Jesucristo, para que sean salvos por la fe en Él. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia y tu amor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La gracia y paz de nuestro Señor y Salvador sea contigo.